Bueno, paso a saludar inmediatamente a Roberto Izurieta, analista político, colaborador de esta casa y profesor de la Universidad George Washington, que nos acompaña en esta oportunidad desde la Ciudad de México. Roberto, gracias por estar con nosotros. Entro en materia, tengo tantas preguntas para hacerte. La primera es, ¿cuál es tu primera impresión precisamente de lo que se conoció hoy sobre la polémica llamada? ¿Qué consideras tú si hay elementos de prueba acerca de abuso de poder, faltas a la Constitución o al proceso electoral? Bienvenido, Roberto, como siempre. Muy buenas tardes, Patricia, gracias por la invitación. Perdón. Es como tú bien dices y como decía Johnny, esto es un huracán, es un terremoto político muy grave, lleva la discusión y el debate político a otro nivel. El conocer esas transcripciones y el que la presidenta, la líder del Congreso, vaya a iniciar los procedimientos para llamar a juicio político, es una dinámica política totalmente distinta. Entonces aquí sí, como bien tú anuncias, hay muchísimas preguntas. ¿Les conviene políticamente o no a los demócratas, a Trump? Esto es una trampa política de Trump, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Nancy Pelosi, en lo cual yo coincido, es no tiene otra opción que iniciar estos procedimientos. Y para el público dejar claro, el inicio del juicio político que se daría en el Congreso es el primer paso, porque de ahí debería pasar al Senado para ser destituido basado en esas acusaciones de ser confirmadas por el Congreso. Como bien decía el reporte de Mueller, o sea, la única manera que un presidente en funciones puede ser enjuiciado es a través del Congreso. No lo pudo hacer, o el reporte de Mueller dijo, yo no lo puedo hacer dentro de este marco legal, pero ustedes, el Congreso es básicamente el único que puede hacerlo, y estamos llegando a ese nivel. Ahora bien, dices tú, lo has indicado muy bien, si avanza el proceso de investigación para el juicio político, recordemos que estamos en esa antesala, ¿cuáles podrían ser los escenarios en el Senado, que es quien toma la decisión de destituir o no al presidente y que, como sabemos, cuenta con mayoría republicana que actualmente gobierna? ¿Cuáles podrían ser los escenarios, Roberto? Las posibilidades que el Senado destituya al presidente son mínimas. No ha existido ningún presidente que haya sido destituido por este procedimiento. Han existido renuncias de presidentes y han existido presidentes que han sido denunciados, como Andrew Johnson y Bill Clinton, solamente dos en la historia. Entonces yo pienso que ese es el dilema de Donald Trump. No quiere ser el tercero en la historia que haya pasado por el proceso del Congreso de impeachment, de acusación, para pasar al Senado. Entonces, en el caso de Clinton, por ejemplo, se pasó al Senado y claramente no se le pidió su destitución. Pero es una mancha en su carrera que estoy seguro que le cuesta alrededor de toda su historia y pasa la historia. Entonces, ese es el dilema. Ahora, la pregunta estratégica política es, ¿les conviene o no en función de las elecciones que se dé este procedimiento en el Congreso? Pues no lo sabemos. Yo soy de la idea que no creo que le convenga, porque sobre todo, como bien decía Johnny Molinaris, las transcripciones de esas conversaciones son realmente inaceptables, sobre todo considerando todo lo que pasó a este país en la interferencia extranjera en la última elección presidencial. Bueno, yo ya te iba a preguntar cuál era el costo político, tanto para republicanos como para demócratas, de un eventual juicio político. Pero ahora vamos a eso, particularmente en el caso de los demócratas. Ya hablaste un poco de lo que tendría que ver con la campaña republicana. Bueno, Roberto, el inspector general de la comunidad de inteligencia dijo que había encontrado, y cito, numerosas evidencias e irregularidades. Esto más allá de la llamada entre Trump y el presidente de Ucrania. ¿Esto qué peso podría tener en la investigación de estos 6 comités del Congreso? Y ahora que se acaba de conocer que el Departamento de Justicia no dio cabida a una investigación penal como la había solicitado precisamente el encargado de la justicia, este administrador, este inspector, llamémoslo así, después de conocer la transcripción de esta llamada muy polémica entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano. Todo esto lo sabremos en el proceso de inicio de llamado a un juicio político en las distintas investigaciones que se van a dar en el Congreso. Pero yo no descarto que las autoridades judiciales terminen diciendo básicamente lo mismo que terminó diciendo
el agente especial Mueller. Esto es, dentro de las actuales normas, un presidente en funciones solamente puede ser enjuiciado y investigado a través del Congreso. Entonces volvemos, por eso yo pienso que Nancy Pelosi está, por decirlo así, entrampada, o ella no quería llegar a esta posición, y llega a esta posición, yo de acuerdo a lo que ella dice, por una cuestión de principio, de necesidad, porque esto es inaceptable. Entonces, el sistema de justicia puede básicamente responder lo mismo que respondió Mueller. En este marco legal, yo no puedo enjuiciar o iniciar una investigación al presidente, solo el Congreso. Habrá que ver qué pasa con esto que te comento, el inspector general de la Comunidad de Inteligencia, que pidió esta investigación, el Departamento de Justicia la semana pasada dijo no al lugar. Bueno, volvamos a retomar el costo político, tanto para republicanos como para demócratas, de cara a las elecciones. Son el próximo año las elecciones presidenciales. ¿Cuáles podrían ser estos? Ya nos recordaste, Nancy Pelosi estaba reacia a dar el paso hacia el preámbulo a un juicio político. Ya, dijéramos, embarcados en esta situación, los terrenos políticos, ¿cuál puede ser el costo? La base política de Donald Trump no va a variar, pero las elecciones se definen en los votantes blandos, que son y los indecisos o los independientes. Para este grupo de votantes, lo que yo pienso es que si durante 4 o 5 meses estamos discutiendo estas llamadas telefónicas, estamos discutiendo nuevamente la interferencia extranjera en los procesos electorales norteamericanos, no veo manera que eso le puede convenir a un candidato. En el caso que estos temas terminen afectando al candidato y ex vicepresidente Biden, que de acuerdo a lo que dice yo no se ve mayor sustancia. Recordemos que ellos están en una elección primaria, esto es, en el peor de los casos podrán escoger otro candidato, pero en el caso de los republicanos solo va a ser o puede ser el presidente, sin ser que él decide no candidatizarse, que sería el equivalente a una renuncia. Bueno, evidentemente, Roberto Izurrieta, esto apenas comienza, serán importantes las siguientes horas. Te agradecemos mucho, estamos en contacto permanente contigo para que nos ayudes a poner en contexto y analizar esta compleja situación. Roberto Izurrieta, muchas gracias.